Ok. Bueno, como es la clase previa a Tisha B'Av, vamos a tratar temas del ayuno, tema de Tisha B'Av. Las halajot, yo me imagino que ustedes ya las deben haber estudiado, todo lo que tiene que ver con el ayuno y las cosas previas, ¿no? que se van haciendo desde el ayuno de Shiva Sar Betamuz hasta Tisha B'Av, que son las 3 semanas que se llaman Ben HaMeitzarim, y que se va aumentando desde Rosh Chodesh Av para llegar finalmente al día de Tisha B'Av. Akshav, la Gemara trae, cuando la Gemara nos enseña lo que pasó en Tisha B'Av, en un masejet que se llama Gittin. Hay un masejet, un tratado del Talmud que se llama Gittin, y ahí la Gemara nos enseña en forma no histórica, sino más bien de un pensamiento profundo, qué fue lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y qué fueron las causas o cuáles fueron las causas profundas a nivel de un pensamiento profundo del Galut que se produjo después de la destrucción del templo. Y la Gemara lo enfoca desde la siguiente perspectiva, que es lo que vamos a estudiar ahora. La Gemara habla de 3 ciudades que fueron destruidas en la época de cuando comienza el Galut en el que todavía estamos. ¿Bien? Son 3 ciudades. Una nosotros conocemos, es evidente porque vivimos allí, y otras 2 no sabemos exactamente dónde estaban, en qué lugar se encontraban. La primera ciudad de la que habla la Gemara que desaparece con el Jordán es Jerusalén, que es destruida. No solamente destruida la ciudad, sino que también el templo que está dentro de la ciudad es destruido. Entonces la primera ciudad de la que se habla es la ciudad de Jerusalén y cuáles fueron las causas por las cuales la ciudad se destruyó. No es una causa, sino que es una especie como de sharsheret de sivot, una cadena de cosas que fueron ocurriendo una detrás de otra hasta la destrucción total. ¿Sí? Y eso la Gemara lo enmarca en una historia que se llama la historia de Kamsa u Bar Kamsa, de una confusión entre los nombres de 2 personas. O sea, una confusión en los nombres de 2 personas, y eso llevó a algo más grave, que llevó a algo más grave, y así, shalom shalom, hasta la destrucción de la ciudad, del templo y de la ciudad. Esa es la primera ciudad. Después, la Gemara nos habla de una segunda ciudad que la llama Beitar, que la llama Beitar, ciudad de Beitar. En algunos textos no aparece con ese nombre como Beitar, sino como Bitar. Hoy día ustedes deben haber escuchado de Beitar, que hay un lugar que se llama Beitar, Nahom. No es seguro que esté cerca o en las proximidades de lo que debe haber sido la ciudad originaria de Beitar o Bitar. No es totalmente seguro. Lo único que podemos estar seguros es de Jerusalén, más o menos que está donde está, ¿no? Porque todo continúa allí. Pero la ciudad de Beitar o Bitar, como se haya llamado, hay varias versiones, no sabemos exactamente dónde está. Y la Gemara trae que esta ciudad fue destruida por la pared de una carreta. Por la pared de una carreta fue destruida esta ciudad. Y hay que entender qué es lo que significa. Es un símbolo, obviamente, que vamos a tratar de explicar. Y finalmente la Gemara habla de una tercera ciudad que se llama Tur-Malka. Tur-Malka. Tur en arameo significa monte y Malka significa rey. O sea, es la ciudad del monte del rey. Tur-Malka. Que esta ciudad fue destruida por un gallo y una gallina. Por lo que pasó, una historia que ocurrió entre un gallo y una gallina. Esto fue lo que llevó finalmente a la destrucción de la ciudad de Turmalca.
las tres historias de cada una de las ciudades, la historia de Jerusalén, de Beitar y de Turmalca, no son historias necesariamente históricas. No es que nos estén los sabios contando una historia de algo que pasó. Por varios motivos, ahora no es necesario ingresar en eso. Sin embargo, lo que nos quieren enseñar es cuáles fueron las causas a través del pensamiento profundo que nosotros tenemos que entender o comprender de por qué algo ocurrió en esta ciudad y en esta ciudad que llevó finalmente a que fueran destruidas. Ahora, ¿por qué Dafka, la Gemara, o sea, por qué precisamente el Talmud nos quiere hablar de estas tres ciudades? ¿Por qué precisamente estas ciudades y no otras? Nosotros sí tenemos libros de historia de lo que pasó en la época en que fue destruida Jerusalén. O sea, sí hay libros de historia, como por ejemplo, o sea, el principal historiador es Flavio Josefo, que él describe lo que hicieron los romanos en un libro que se llamó La Guerra de los Judíos. En ese libro él describe qué fue lo que pasó previo a que los romanos atacaran y qué fue lo que pasó cuando ellos atacaron y cómo atacaron y por dónde. Él describe todo con muchos detalles. Y ahí vemos que hubo otras ciudades que fueron destruidas, por ejemplo, Tiberia, la ciudad de Tzipori en el Galil, Gamla en el Bani. Trae una serie de ciudades que su existencia e identificación histórica también es bastante fidedigna. Nosotros sabemos dónde estaba Tzipori, dónde está Tiberia sabemos, dónde está Gamla también sabemos, dónde está Metzadá, que él también lo trae, también sabemos. O sea, son elementos históricos que no hay discusión sobre ellos, sabemos dónde están. Me imagino que deben ustedes haber visitado Metzadá en algún momento, estuvieron allí, o si no, van a ir en algún momento a Metzadá a ver las ruinas de la ciudad. Son cosas que existen, no es un pensamiento, existe. Entonces, a nivel histórico tenemos testimonios, sabemos qué ocurrió. Sin embargo, cuando el Talmud nos quiere enseñar lo que ocurrió, no está tratando de historia, sino que lo que nos quiere decir es que hay alguna razón más profunda que llevó precisamente a que estas tres ciudades se hayan destruido. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar, punto número 1, ¿por qué el Talmud escoge Dafka estas tres ciudades? O sea, Jerusalén es obvio, estaba el templo ahí, ¿no? Pero ¿por qué escogió las otras dos? O sea, ¿por qué es Dafka estas tres y no cualquier otra? Porque podía haber hablado de muchas otras y todas fueron destruidas y los romanos destruyeron prácticamente todo Eretz Israel. Entonces, ¿por qué precisamente la Gemara decide escoger estas tres? Entonces, eso quiere decir que estas tres tienen de alguna manera un simbolismo particular, simbolizan algo a nivel particular, específico, que los sabios entendieron que son cosas necesarias para que exista Eretz Israel, para que exista algo que se va a llamar Ishuv Haaretz, o sea, que el pueblo judío viva dentro de la tierra de Israel. Para eso son necesarios tres factores, que si ellos no están, todo lo demás sucumbe, todo lo demás se derrumba. Tienen que haber tres factores principales que son los que simbolizan estas tres ciudades. ¿Ven? O sea, que las ciudades realmente simbolizan ideas, que si estas ideas están, estos principios están, estos ikronot están, entonces tenemos la posibilidad de Yishuv Haaretz, o sea, de que el pueblo judío viva dentro de la tierra de Israel. Pero si no, entonces se produce una grieta, un quiebre que puede llevar a la destrucción total. Entonces vamos a tener que analizar, en forma lo que más podamos profundizar, cuáles son estos tres factores que son necesarios para Yishuv Haaretz. Entonces los sabios estudian, porque todo esto ya se ha estudiado muchísimo, que uno de los puntos principales para que exista Yishuv Haaretz es la Kedusha. Se necesita Kedusha, o sea, se necesita santidad. Y la santidad la daba el Bet HaMikdash, o sea, la santidad la da el templo. El Bet HaMikdash es lo que simboliza Kedusha. Y si eso no está, si eso desaparece,
entonces la ciudad de Jerusalén va a desaparecer junto con el templo. Desaparece el templo, desaparece Jerusalén. Ahora, ¿por qué puede desaparecer la santidad? Ya vamos a estudiar por qué. Segundo punto, la ciudad de Beitar, o Bitar, como les dije, simboliza fuerza, o sea, de tener fuerza, está simbolizado precisamente con la ciudad de Beitar, ¿ok? Y la fuerza es necesaria para poder establecer un asentamiento judío en Eretz Israel, es necesario que haya fuerza, ¿ok? Y entonces hubo algo que destrozó esa fuerza, porque de pronto ya no estuvo, ¿no? Porque la ciudad fue destruida. Beitar es símbolo de fuerza. Si Beitar es destruida, entonces quiere decir que la fuerza esa desaparece. Entonces también hay que estudiar por qué. Y finalmente la tercera ciudad es la ciudad de Turmalca, que la ciudad de Turmalca simboliza la reproducción, o sea, simboliza que Am Israel se reproduce, o sea, que las familias son familias numerosas. ¿Cómo está descrita la ciudad de Turmalca? Una ciudad con muchísimas personas, 3, 4, 5 veces las personas que salieron de Egipto. La Gemara habla de números muy grandes, ¿sí? Pero lo que quiere decir eso es que para que exista asentamiento judío dentro de Eretz Israel necesitamos que hayan judíos, o sea, que hayan Yehudim que viven en Eretz Israel, que en eso es obvio, que en eso es necesario. Cuando no hay, entonces hay un problema. Entonces, obviamente que tenemos que pensar qué fue lo que ocurrió, que también esta ciudad, la ciudad de Turmalca, que simboliza la reproducción, fue destruida. O sea que hay tres principios: el principio de la santidad, el principio de la fuerza y el principio de la reproducción, que en un momento de nuestra historia se rompieron. Algo ocurrió que eso se rompió y llevó o trajo a lo que nosotros estamos sufriendo hoy en día, que se llama Galut. ¿Okay? O sea, todo lo que ha acontecido con el pueblo judío desde entonces hasta ahora, todo es consecuencia de estos tres puntos que se rompieron: santidad, fuerza y reproducción. Entonces hay que entender por qué fue lo que pasó. Akshav, estos tres principios que yo les mencioné no aparecieron en ese momento. O sea, no es que ese es el momento en que aparece justamente la santidad, o aparece la fuerza, fortaleza, o aparece la reproducción. No es el momento, es simplemente que fue el momento en que vimos cómo se destruía. Y no hemos logrado todavía en estos 1900 y tantos años reconstruirlo. ¿Qué fue lo que realmente pasó a nivel más profundo? Entonces, para eso es necesario que vayamos al principio. ¿Bien? Los jajamim nos enseñaron, y ustedes lo deben haber estudiado, y si no, en algún momento vamos a llegar, creo que todavía no llegamos al capítulo 5 en el Pirkei Avot, a ver si cuando volvamos de este Ben Azmanim podemos introducirnos un poco en el Pirkei Avot para tratar de continuar. Dice ahí una de las Mishnayot que hay tres cosas que pueden sacar al hombre del mundo. ¿Bien? O sea, hay tres malas conductas que sacan al hombre del mundo. ¿Bien? ¿Cuáles son? La quiná, la ta'abá y el kabod. Quiná, ta'abá y kabod, estas tres cosas sacan al hombre del mundo. Explican los jajamim que esto no es solamente algo abstracto, porque uno podría decir, bueno, si tengo kabod, quiná o ta'abá, etcétera, entonces voy a estar mal, voy a salir del mundo como si fuese, o sea, no voy a estar enmarcado en Avodat Hashem, pero es un poquitito más fuerte que eso. ¿Okay? Cuando dice allí la Mishnah que sacan al hombre del mundo, la palabra que ocupa la Mishnah es Adam. Motziim et Adam mina olam. ¿Qué quiere decir eso? Que estas tres cosas, el kabod, la ta'abá y la quiná, fueron lo que sacaron a Adam Arishon de su mundo, o sea, del Gan Eden. Adam Arishon fue expulsado del Gan Eden
por estos 3 puntos. Y de la misma forma, 2000 años después, 2000, 3000 años después prácticamente, el pueblo judío fue expulsado de Eretz Israel por estos tres mismos puntos, ¿okay? Así como se expulsó a Adam Arishon del Gan Eden, Hashem expulsa al pueblo judío de la tierra de Israel por estos 3 puntos de los que les acabo de mencionar. Entonces, para eso vamos a tratar de entender un poco qué son estos 3 factores tan graves que causan un castigo, entre comillas, para llamarlo así, tan grave también. ¿Bien? Entonces, primero ustedes tienen que saber lo siguiente, que el ser humano, vamos a explicarlo en estos términos, se puede explicar de varias formas, pero quiero explicarlo así. El ser humano necesita, para ser o estar dentro del camino de Hashem, del Derech Hashem, necesita tener 3 equilibrios, estar equilibrado en 3 puntos distintos. Si esto no se da, entonces no hay Avodat Hashem. O hay, pero mínima. Se necesita estar equilibrado en 3 puntos diferentes. Uno de estos puntos es que el ser humano tiene que estar equilibrado consigo mismo. O sea, el ser humano tiene que saber mantener un equilibrio interior. ¿Bien? O sea, que de no dejarse llevar por situaciones emocionales que lo desequilibren, o no reaccionar a cosas externas que lo puedan desequilibrar por completo. Y ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra mantener el equilibrio? Entonces, en palabras simples, no es simple, pero se los explico simple para que después vayamos tratando de aumentar. La forma de poder mantenerme equilibrado es siempre mantener al intelecto por sobre todo lo material. ¿Bien? Siempre tiene que ser la respuesta intelectual y no emocional. Cuando aumentamos en nuestras respuestas intelectuales, más equilibrados estamos. Esto no quiere decir que yo me sienta completamente bien, puede ser que no, pero con el tiempo esto se va a ir siendo cada vez mucho más fuerte el poder estar equilibrado. Pero las respuestas a todo aquello que puede desequilibrarme tiene que ser siempre intelectual. Ahora, sí que lo conocemos. No, tiene que ser racional y no emocional. ¿Cómo? Estar bien, tipo estar como... No, estar bien contigo mismo, para eso se necesita siempre aplicar el cerebro y aplicar lo racional para cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. Jamás dejarnos llevar por las emociones, sino por el contrario, constantemente estar vigilantes, como dice el Mesilat Yesharim, con Zeirut, constantemente siendo cuidadoso en qué es lo que hago y cómo lo pienso y qué realizo. ¿Okay? Si nos acostumbramos a vivir de esa manera, entonces vamos a estar equilibrados con nosotros mismos. ¿Cuál es el gran peligro del desequilibrio? Es que normalmente el desequilibrio lo que causa o se centra en que la persona vaya detrás de sus pasiones o de las ta'avot. En el momento que una persona va detrás de ta'avot, de todo tipo de placeres materiales, lo que hace es desequilibrarse, se transforma en alguien que ya no actúa según la razón, sino que está actuando según los sentimientos, según las emociones, o por aquellas cosas que lo dejen, que se pueda dejar llevar por eso. ¿Okay? Esto puede, desde las cosas más simples hasta las cosas más trágicas, ¿no? Hay personas que pueden llegar incluso a atentar contra su propia vida porque, por ejemplo, el novio las dejó, o que la novia las dejó, o incluso esta situación de celos lleva a que quiera matarlo a él o a ella o a los dos. Y cosas más graves aún, personas que se disgustan con su pareja y deciden matar a los hijos que tienen en común para de alguna manera vengarse o saciar algo. ¿Okay? O sea, las cosas pueden ser extremas, llegar a esos límites también, y no son cosas extrañas, las escuchamos. ¿Okay? O sea, y eso estamos hablando de personas que hasta el día de ayer eran completamente, absolutamente normativas, totalmente normales, y de pronto realizan cosas de ese tipo. ¿Okay? Pero es falta de... Es falta de racionalidad. O sea, no han sabido
mantener la razón por sobre todas las cosas sensoriales, emocionales. Las emociones, Em, solo lo sientes. no, porque en el momento que tú piensas que hay algo que está en contra de la razón que en la que te apoyas, entonces eso hay que tratar de rechazarlo, de que no esté presente. Si una persona, no sé, te traiciona, por ejemplo, hay que tratar de pensar en algo, pero no empezar a pensar cómo matarlo. ¿Me entiendes? O sea, hay una situación allí difícil, pero hay que tratar de manejar. Nosotros no llegamos a esos extremos, Baruch Hashem, pero hay gente que sí lo llega, que sí llega, por eso se los traigo. Hay que tratar de que la mente pueda controlar las emociones y tratar siempre de mantenerse equilibrado. Y si uno no sabe, buscar ayuda, obviamente. Si uno no sabe, buscar ayuda de alguien que te pueda equilibrar nuevamente a pesar de cosas difíciles que uno puede a veces pasar. Bueno, en el pecado del Etz Adat, de Adam y de Javá en el Gan Eden, ellos no supieron poner lo racional por sobre lo pasional, por sobre las emociones, o lo que les pareció ta'ava. Y es por eso que la Torá dice que cuando Java vio el fruto, le pareció ta'ava la einain, le pareció un deseable a los ojos. O sea, ella sabía que no podía comerlo, pero aún así lo sensorial, lo material fue tan fuerte que lo racional no pudo controlar lo emocional y en ese momento se produce un quiebre. Se produce un quiebre muy, 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 muy profundo, que ese quiebre lo estamos sufriendo hasta los días de hoy. O sea, eso continúa constantemente y hay que tratar de que no esté, pero está. O sea, no. Nuestra naturaleza, no es la Hoy día, ¿qué? Pero necesitamos. De ese momento, si tenemos una naturaleza que trata constantemente de alejarnos de aquello que debemos hacer, y racionalmente la persona tiene que tratar de mantener el equilibrio y tratar de no alejarse de las normas que nos van a mantener equilibrado. ¿Bien? Este es el primer punto. Y eso está reflejado en el Het de Adam y Javá. Segundo punto, la persona tiene que tener un equilibrio con los demás. O sea, tiene que tener una relación de equilibrio con las demás personas. Con la familia, con los amigos, con la pareja, con la esposa, el esposo, con los hijos, a nivel social, con tu grupo, cualquiera que este sea, la persona tiene que tratar de mantener un equilibrio. Ese equilibrio se basa en algo que se llama confianza. O sea, si en las relaciones cualquiera que éstas sean, ya sea con la pareja, o ya sea que sean las relaciones con los hijos, o sea, a nivel familiar, si no hay confianza, entonces la relación se transforma en algo completamente tóxico. O sea, ya no va a haber algo productivo en esa relación cuando no hay confianza. ¿Bien? Esto puede pasar tanto de padres a hijos como de hijos a padres, o de amigos, de hermanos, o de comunidades, etc. En la medida que no hay confianza, no hay posibilidad de construir una relación con otra persona que sea productiva. ¿Bien? ¿Qué sucede? También en el Het de Adam y Javá se produjo un quiebre de la confianza. Hubo una brecha que se produjo entre Adam y Javá. Adam y Javá se rompieron esa situación de confianza cuando Javá le dio de comer del fruto a Adam. Cuando comieron del fruto ambos, entonces la posibilidad de la confianza mutua se rompió. Ya no eran dos personas que podían confiar uno del otro, sino que por el contrario se transforma ya en una relación que hoy día llamaríamos tóxica. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, por ejemplo, digamos que hay, para poner en forma muy simple, ¿no? Si hay una persona que, digamos, quiere, no sé, irse a pasear a Ben Yehuda, ¿okay? Quiere ir a pasear a Ben Yehuda, ¿okay? Y le pregunta a otra persona, a una persona A, ¿quieres venir conmigo a Ben Yehuda? Entonces le dice no, Ben Yehuda no voy porque no es un lugar apropiado.
Después le pregunta a B, le pregunta a C, y 5 le dicen que no, pero llega a un D que le dice que sí, y van juntos o juntas. Desde ese momento, esa persona para él no va a ser confiable. Wow. No va a ser confiable, porque sabe que fácilmente... Todo el mundo fácilmente... dijo que no, y esta persona, tipo, no. No, porque sabe que fácilmente puede ceder a las cosas materiales. Es influenciable materialmente. Wow. Entonces, obvio que no se puede confiar en alguien así. Aunque nosotros decimos no, pero la persona con la que ya yo me voy de parranda debe ser los más confiables, pero no, por el contrario. Cuando son personas que les agrada demasiado las cosas materiales, obvio que cualquier cosa material lo va a comprar inmediatamente. Entonces nunca te va a ser fiel. ¿Bien? Y basta que después cuando vuelven a la midrashá o la yeshiva, no importa, estoy tomando ejemplos, viene el rabo, la rabanit, lo aprieta un poco al otro, inmediatamente le va a decir dónde fueron, qué hicieron y qué pasó, etc. ¿Okay? Eso es bastante obvio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si ya falló con alguien, es obvio que va a fallar contigo. ¿Okay? Eso es más o menos el tema del het, en el tema esto de la confianza. Y desde entonces hasta ahora nuestra naturaleza humana de todos es que normalmente somos desconfiados de los demás. Tenemos cierta desconfianza de los demás porque sabemos que nosotros no somos perfectos. Cada uno sabe los defectos que tiene. Entonces, obviamente, si el otro ser humano tiene que tener los mismos. Entonces, si yo miento, obvio el que puede mentir. Si yo hago esto, obvio que él puede hacer lo mismo. Entonces, obvio que se crea una sociedad con falta de confianza, ¿no? Por una cosa bastante obvia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de trabajar para tratar de ir eliminando eso. La única forma de hacerlo es que tú cambies. Tú no puedes pedirle al otro que no mienta, que no esto. Tú tienes que tratar y en la medida que tú vas cambiando, vas mirando después a la otra persona con otros ojos. Va creándose algún lazo diferente. ¿Me comprenden? Es una cosa bastante simple, pero es el camino. Bueno, se rompió en el pecado de Adán y Jabá y es algo que tenemos que seguimos todavía corrigiendo, es por eso que el Mashiach no ha venido, en este punto. Y tercero, el tercer equilibrio que se rompió en el Gan Eden fue la relación entre una persona y Hashem, la persona y Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la relación ideal? La relación ideal entre una persona y Hashem es que la persona sea Edet Hashem, o sea, que sea un esclavo de Hashem, o sea, que lo obedezca completa y totalmente a Kadosh Baruj Hu. ¿Okay? Esa es la relación ideal. ¿Okay? Pero ¿qué pasó en el Gan Eden? Vino el Nahash, que es el Yetzer Hara, ustedes ya saben, y le dice a ellos que si van a comer del fruto van a ser como Dios, que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. O sea, que les propuso que ellos van a transformarse en Dios. O sea, que ellos dos se van a transformar ahora en Dios y ellos van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. No Dios va a decidir, sino que lo vas a decidir tú. Y eso es un pitú y una tentación demasiado grande como para que algún ser humano hoy día la pueda rechazar incluso. ¿Bien? Toda la idolatría es eso. ¿Qué son las personas que hacen idolatría? Le dan características divinas a seres humanos y opinan que tal ser humano es Dios, o que es Dios de la reproducción, o Dios del mar, o Dios del aire, como hacían los paganos. Recuerdan a los griegos que tenían dioses para todo. ¿Y quién era el Dios? Era una persona viva, como una especie de ser humano, Superman, que era Dios, pero era un ser humano, solamente que muy fuerte o muy esto o lo demás. Y eso también existe hoy día. A pesar que hoy no hay tanta bodazará en ese sentido, sin embargo también existe, y también entre nosotros, una cierta sensación de que Beseder Hashem dice algo, pero yo opino distinto. Y eso ocurre mucho. Kadosh Baruj Hu dijo, está prohibido profanar Shabbat, está escrito en la Torá, Shamor et Yom Shabbat le Kadosh Baruj Hu, ustedes lo conocen. Y hay personas que eso ni siquiera les interesa. ¿Por qué? Porque bueno, puede ser que no hay nadie que lo dijo, o puede ser que alguien inventó que eso fue dicho. Hashem lo dijo, lo escribió en la Torá Moshe. Pero viene una persona y dice, no, puede ser que no. Aunque lo haya dicho, por último, lo dijo para ellos, no para mí.
Y así muchas cosas pueden ocurrir. Estamos hablando también de una situación extrema, pero esto también puede pasar a nivel más simple. A nivel mucho más simple también puede pasar. Que una persona de pronto siente que tal vez en esto Hashem no tiene tanta, como que no tiene tanto poder aquí. Y pueden pasar muchas cosas en eso. ¿Okay? Lamentablemente, por ejemplo, en estos días están todos muy preocupados porque piensan que los iraníes nos van a bombardear y nos van a tirar una bomba atómica y todos vamos a ser evaporados rápidamente y no va a quedar de nosotros rastro de nada. ¿Okay? Primero, yo no sé si sea así. No sé si la gente está tan asustada como pensando eso de que los van a evaporar. Pero aunque hubiese algún peligro, finalmente el que decide todo lo que nos va a ocurrir no somos nosotros. Y tampoco es Irán. Y lo que va a pasar con nosotros o con Irán es algo que va a decidir Hashem Yitbaraj. No yo. Es Hashem el que decide. Hashem nos pide a nosotros que tengamos protección, la necesaria, y que tengamos confianza en Él. O sea, hay que tener confianza en Akadosh Baruj Hu, y no en otras cosas, en Él. Y Él va a hacer las cosas que sea necesario hacer. ¿Eh? Yo recuerdo el ataque anterior que hicieron los iraníes, ataque entre comillas, avisan con 6 horas de anticipación y demoró 6 horas en llegar, no sé si se recuerdan de esa noche. Fue Motzai Shabbat, no sé si recuerdan. Sí, ¿Ustedes estaban acá? ¿No? sí. ¿Ustedes estaban? ¿Estaban todos? ¿Sí? No, tú no estabas. Bueno, avisaron de que en 6 horas más van a llegar todos los misiles iraníes sobre Israel. De pronto esa noche estaba escuchando una noticia y de pronto la persona que lee las noticias dice que algo pasa que en Irak están interceptando los proyectiles iraníes. Irak está Irán, está Irak, Jordania e Israel. Así ven, pero son distancias gigantescas. Los misiles van muy rápido y todavía se demoran 6 horas en llegar. Y de pronto dice sobre Irak están interceptando los misiles. Entonces, y la persona que estaba leyendo las noticias dijo, todavía no sabemos quién los intercepta. Puede haber sido americano o alguien que fue y interceptó los misiles. Entonces, yo en ese momento me acuerdo muy bien, porque Akadosh Baruj Hu así quiso que pasara. Entonces yo recuerdo que yo estaba sentado y justamente vi entre mis libros, vi el Ben Yehoyada. Ben Yehoyada es un libro que escribió el Ben Ish Chai. Entonces lo tenía justo enfrente, entonces lo saqué y en la tapa estaba la foto del Ben Ish Chai. Entonces dije, Zeo, ¿quién está interceptando los misiles en Irak? El Ben Ish Chai. Akadosh Baruj Hu lo mandó del cielo para que nos protegiera. El Rab vivió en Bagdad y murió en Bagdad y estudió Torah en Bagdad. O sea, los sabios de Bagdad nos están protegiendo. Punto, no se necesita nada más. Y no pasó nada al final. Después de 2 horas empezaron a caer acá en Israel. No sé si las que los vieron o no, pero eran luces. Nada dañó a nadie prácticamente. Entonces yo estoy total y absolutamente seguro de que fue el alma del Rab que nos protegió, que llevó a los americanos justos a que este proyecto... Y va a pasar lo mismo ahora. No hay que tener temor. Todo viene de Hashem, pero hay que creerlo. No hay que pensar que, bueno, sí, pero esto tal vez no. Es todo o es nada. O todo o nada. ¿Eh? Entonces, esto también, el jet de Adán y Jabá, se rompió con una ruptura. Y como hubo una ruptura, entonces expulsaron a Adán del Gan Eden. Lo expulsaron del Gan Eden porque no logró estar equilibrado con él, no logró estar equilibrado con las otras demás personas y no logró estar bajo la supervisión de Hashem. ¿No? Eso fue lo que realmente ocurrió. Entonces lo expulsan del Gan Eden y eso ustedes ya lo saben. Bueno, la segunda vez que fue el ser humano expulsado de su mundo fue durante la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash, y por eso nosotros hacemos el ayuno en Tisha B'Av, porque es el día en que fue destruido el segundo Bet HaMikdash. El primero fue destruido el 7, fueron 3 días antes. El primero. El segundo fue el 9 y lo quemaron el 9 y lo terminó de arder el 10. O sea, toda la noche
de Motzaé, Tisha B'Av, estuvo ardiendo el Betamigdash hasta el día 10 del otro día. Esto fue la segunda expulsión y es la dramática porque no hemos podido volver todavía. Estamos afuera, el templo no existe, no está, y Am Israel está disperso, 10 tribus están perdidas, Am Israel está disperso en muchos lugares diferentes, hay confusión en la mente de muchos Yehudim, en muchos lugares, estamos en una situación difícil, es verdad, pero eso se debe a esa expulsión. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que nos quiere enseñar esta Haggadah de Hazal. Les dije, son 3 ciudades, hay 3 cosas que se volvieron a romper. Uno fue Jerusalén, que es la Kedushá, o sea, ellos no supieron poder darse cuenta que todo lo maneja Hashem. Otra vez quisieron ser ellos los que deciden quién está bien y quién está mal. Y eso produjo Sinat Hinam, porque Jerusalén se destruyó por Sinat Hinam. El cuento de una persona que se confundió con el nombre es para enseñarnos que hubo Sinat Hinam, o sea, odio gratuito. Las personas, ellos decidían quién está bien y quién está mal, quién puede ser aceptado en mi casa y quién no puede ser aceptado en mi casa. Pero ¿cómo que estás decidiendo tú si tú no decides nada? El único que maneja la vida y la muerte, ¿quién es? Hashem. Entonces, si tú quieres aquí empezar a manejar cosas, está mal. Y fue tan profundo que incluso se creó una guerra civil. Los libros de historia, el Hazal no hablan de esto porque no quieren meterse a estos detalles, pero los libros de historia traen que hubo una guerra civil, luchaban unos Yehudim en contra de otros, se mataban directamente unos con otros por el Sinat Hinam que tenían. Y así desaparece la Kedushá. Sin que haya Hashem encima nuestro, no hay Kedushá. La Kedushá se corta. Entonces es un problema que pasó y el pueblo tuvo que salir al exilio. Otra de las cosas que se rompió fue, ya les dije, la fuerza. La fuerza está simbolizada por la ciudad de Beitar. Beitar es fuerte. ¿En qué sentido? Dice la Gemara allí, el Sipur, el cuento, trae que cada vez que se casaba una pareja, o sea, cuando nacía un niño, sembraban un árbol. Y a los 18 años lo cortaban y con las ramas de la madera del árbol le construían la jupá. Hacían la jupá lo hacían con la madera de ese árbol. Entonces, un día pasó por allí una caravana de romanos, donde venía una mujer romana, parece muy importante, y en una carreta se les rompió la rueda de una carreta, necesitaban madera para repararla, vieron un árbol y cortaron el árbol, lo quisieron utilizar para la rueda de una carreta. Todas estas cosas son símbolos muy profundos, no es una historia estándar. ¿Y qué ocurre? Entonces las personas ahí de Betar se enojaron mucho porque les habían tomado el árbol que estaba plantado para una pareja que se iba a casar. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Betar vinieron y mataron a los romanos. Cuando los romanos supieron de que les habían matado este grupo, este batallón, entonces mandaron más romanos y destruyeron la ciudad de Beitar. Este es lo que pasa, este es el cuento. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que simboliza? De que la fuerza que había de uno con otro, porque la fuerza simboliza la unidad. Yo les había dicho que tenemos que tener un equilibrio de una persona con otra persona. Si tú desconfías del otro, ¿cómo vas a querer hacer cosas en conjunto con el otro? Si tú desconfías de la otra persona, ¿cómo vas a querer luchar junto con él? ¿Cómo vas a querer hacer algo junto con él si sabes que te puede engañar, que te puede mentir, que sé cosa? Entonces, la fuerza es una de las cosas que salen, que se deducen de la confianza. Si hay confianza, hay fuerza. Si no hay fuerza, es porque no hay confianza. Una de las grandes cosas también de los problemas que tenemos hoy día y que Bezrat Hashem se puedan solucionar porque hay mucha desconfianza dentro de Eretz Israel, lo que lleva a que haya muchas luchas políticas de unos con otros. ¿Okay? Incluso hoy día el mundo creó una cosa que se llama política justamente para sacralizar, entre comillas, para darle un exer a la desconfianza. Porque ¿qué significa ser de un partido político y no de otro? Que no le tengo confianza a los otros, ¿no? Entonces han hecho incluso del het, de parte del pecado de Adán y Jabá, hicieron una ciencia que se llama política. E incluso en las universidades se podría estudiar ciencias políticas. ¿Okay?
No hay que olvidarse que la política y la democracia, ¿de dónde salieron? ¿Dónde aparecieron? Shoftim. No, que Shoftim, nosotros no tenemos ese tipo de cosas. Pero tenemos Shoftim. No, pero no tenemos no democracia y no política. Esa cosa viene de los goim, de los griegos. Ellos inventaron la política y ellos inventaron la democracia. ¿Bien? Nosotros tenemos rey, tenemos Shoftim, tenemos Hashem, todo ordenado, sin odiarse unos a otros. Pero la política lo que hace es tener diferentes opiniones y transformarlas ¿en qué? En partidos políticos, para odiar a uno a otro. Eso no es parte de Am Israel. ¿Bien? Y eso fue otra de las cosas que llevó a que lo que había en la época del Bet HaMikdash se destruyera. Por último, un tercer punto, que es uno de los más complejos, es el tema de la reproducción. El tema de la reproducción está señalado con lo de la ciudad de Turmalca, que fue destruida por un gallo y una gallina, dice la Gemara. O sea, ellos cada vez que había una boda, traían delante del novio un gallo y delante de la novia una gallina, para que se reprodujeran, porque las aves se reproducen mucho. Entonces era un símbolo de mucha reproducción, ¿bien? Y mucha reproducción. ¿Y qué pasó? Un día pasó, hay una caravana de romanos que no tenían comida, vieron a un gallo y una gallina, los agarraron y se los comieron, y eso eran los que iban a llevar para la Jatuná. Entonces la gente del lugar se enojó, fue, mató a los romanos se enojaron porque los mataron, vinieron y destruyeron esa ciudad. ¿Eso pasó de verdad? Probablemente sí, pero no es lo importante es lo que se quiere decir eso. No, pero lo mismo que en ¿Qué? Beitar pasó acá con los mismos romanos que vinieron y el árbol. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que hubo un quiebre, hubo algo que interrumpió justamente la posibilidad de la reproducción. ¿Y qué fue eso? Fue que las personas se dejaron llevar por los sentidos, por las emociones. Y cuentan de muchas cosas, la Gemara trae ahí muchas historias que tienen que ver justamente con personas que se dejan llevar por sus emociones. Una de estas historias, que es la con la que se termina el tema esto de las tres ciudades, o sea, no se olviden, las tres ciudades son como una expulsión del Gan Eden por los tres mismos puntos que ocurrieron en el Gan Eden, que son, ustedes ya se pueden dar cuenta, los tres pecados más graves que se pueden cometer, que son Gilui Arayot, o sea, prostitución, Avodah Zará, idolatría, y Shefihut Damin, asesinato. ¿Pero cómo que pasó eso en el Gan Eden? Eso es lo que te acabo de decir, eso es la parte del pecado de Adán y Javá, fue ese. Uno hicieron idolatría, otro hicieron Gilui Arayot y otro hicieron Shefihut Damim. Esos tres están contenidos en lo que ellos hicieron. ¿Cómo? Me perdí. Yo te expliqué, cuando Java ve el fruto y lo ve como una taba a los ojos de ella, eso es como prostitución. Cuando el Nahash dice que van a ser como Dios, que conoce el bien y el mal, eso es idolatría. Y cuando pierden la confianza porque ella le da de comer del fruto al marido, entonces eso es Shefihut Damim. Ahí está presente lo que en el futuro van a ser esas tres puntos. Y esos mismos están en la destrucción de Tisha B'Av, que hubo también con Jerusalén, fue destruida, que eso es por Avodah Zará. También hubo el tema de Shefihut Damin, de asesinato, y también hubo el tema de Gilui Arayot. Esos tres puntos también estuvieron presentes y llevó justamente a la segunda expulsión, que es la más grave, porque todavía estamos afuera, no hemos podido retornar otra vez al Gan Eden, que sería Eretz Israel en forma total. El Sipur completa o se termina, el Sipur se termina con una historia, que quiero terminar con ella, que relata lo siguiente. Había una persona que era un nagar, o sea, era un carpintero. Había un carpintero que tenía un alumno que le enseñaba carpintería. Tenía una persona que le enseñaba carpintería. Y este alumno que le enseñaba carpintería al parecer le pagaba a él y tenía como medios como para muchas cosas.
¿Tenía dinero? o Dinero, contactos? dinero, tenía dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Un día el maestro necesitó una suma de dinero muy fuerte para algo, entonces él, le dijo, el carpintero, el aprendiz le dijo que él le podía prestar, ¿bien? Que él le podía prestar. Entonces le dijo, muy bien, yo te voy a prestar, ok, le dijo él. Entonces, ¿cómo me la entregas? Entonces el aprendiz le dijo, mira, dile a tu esposa que venga mañana a buscar el dinero. Entonces el carpintero mandó a la esposa a buscar el dinero y la esposa llegó después de 3 días. O sea, pasó 3 días con él, con el hombre este del dinero. Entonces el esposo al primer día no hizo nada, el segundo tampoco, el tercero tampoco, hasta que ya bueno, al final llega el esposo y le preguntó qué es lo que ocurrió, ella no quiso decirle nada, le preguntó al aprendiz qué fue lo que pasó y él le dijo, mira, yo le di el dinero y le dije que se fuera, o sea, volvió y parece que en esos 3 días la agarraron unos muchachos no muy decentes que había en la calle e hicieron con ella muchas cosas. Entonces él le dijo, ¿qué voy a hacer ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer con algo así? Entonces le dice, divórciala, la puedes divorciar. Entonces el carpintero le dice, mira, si no tenía dinero, tengo menos dinero para poderle pagar la ketubá, porque la ketubá de ella era muy grande, entonces no tengo dinero para pagarle la ketubá. Entonces le dijo, no te preocupes, yo te presto el dinero. Yo te presto también ese dinero. Y se lo prestó, le prestó el dinero de la ketubá para que divorciara a la mujer y divorció a la mujer. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, el aprendiz se casó con la divorciada, se casó con la mujer del maestro, se casó con ella, que ella lo que quería era eso. Y el maestro no tuvo dinero para devolverle el préstamo. Entonces viene un día el aprendiz, que ya era el marido de su ex mujer, le dice, bueno, devuélveme el dinero. Entonces él le dice, mira, no tengo cómo devolvértelo. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, porque soy yo tan bueno, así, vamos a hacer algo, vas a trabajar para mí en mi casa. Vas a trabajar para mí en mi casa. Entonces trae la Guemará que estaba el aprendiz sentado en una mesa comiendo con la divorciada del maestro y el maestro tenía que servirles la comida. Le servía la comida y la bebida, le servía la comida, le servía la bebida. Y cuando le estaba sirviendo la bebida cayeron 2 lágrimas del maestro en el vino de los dos de la nueva pareja. Ahí termina este Sipur en la Gemara. ¿Dónde está escrito ahora? Esto está escrito en la Gemara Masejet Gittim. ¿Y los demás Sipurim También, sí, todo esto. La misma, son 4 hojas de historias de la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces vamos a tratar de analizar un poquito el Sipur. ¿Qué es lo que me enseña este Sipur? Lo que escucharon. ¿Qué piensan ustedes que enseña? Bueno, obviamente una calidad moral muy baja de quién. Del aprendiz. ¿Del aprendiz Y solamente? de la esposa también. ¿Quién? Pero hay una Sheelá. ¿Por qué él esperó 3 días para ir a buscar a su mujer? ¿Por qué esperó 3 días? Pero yo les pregunto a ustedes. Si no llega el primer día, ¿qué es lo que tendría que haber ido a hacer? A buscarla. ¿No? ¿Por qué la deja un día, 2, 3 días? 3 días además. ¿Qué? Como 3 ciudades y 3 cosas. ¿Por qué 3 días? ¿Qué piensan ustedes? Quería ver qué hacían. Pero para eso es suficiente un día, ¿no? O sea, si no llegó en la noche, entonces Orgullo, bastante sospechoso. Que él haya sido muy orgulloso y estaba esperando que ella vuelva, también es probable, ¿no? Que a lo mejor sí. Yo no voy a ir, que ella venga, ¿no? Donde quiera que esté, que venga ella, no voy a salir yo a buscarla, porque sería como una falta de respeto a mí mismo, ¿no? Simplemente podríamos pensar así, ¿no? Para no cruzarse. ¿Para no? No cruzarse. ¿Con quién? ¿Con ellos dos? O sea... Estuvo 3 días con el aprendiz en su casa.
Qué horror. O sea, un sipur entero, que en 3 días estuvo con él allí. Que él sabía dónde vivía también el aprendiz, porque no fue a la casa a ver de qué se trataba. ¿Quién? ¿Por qué? Porque Pashut, el Como parte maestro... del pago. No, el maestro también no era, no era muy, ¿cómo les puedo explicar? Él le interesaba recibir el dinero. ¿Quién? Y puede ser que le interesaba recibir ese dinero más de lo que le interesaba a su esposa. Como prostitución, como lo que dijo usted. Como que, bueno, si es que ya, pero con eso logramos dinero, entonces, בסדר, נו, מה יש? ¿Qué hay? ¿Qué importa? ¿Quién? Hoy día hay relaciones abiertas, ¿no? El mundo habla de relaciones abiertas, ¿no? ¿Quién? Que no necesariamente pueden ser una pareja, pero pueden tener sus propias parejas independientes, ¿no? No son relaciones abiertas. Eso era lo que pasaba. Entonces él tampoco. Todos los que están en el Sipur no son gente demasiado moral. ¿Bien? Pero ¿qué ocurrió a este hombre, al maestro que supuestamente él manejaba todo y él podía manejarlo todo, y podía hacer todo? Le salió como un boomerang todo lo que él hizo. Porque ¿qué pasó finalmente? Tuvo que divorciar a la mujer, tuvo que nuevamente recibir dinero del aprendiz, después no tuvo cómo devolvérselo y tuvo que trabajar en la casa del aprendiz. Pero qué cruel. ¿Quién? ¿Qué cruel? Sí. Nahum. ¿Por qué? ¿Por qué fueron tan crueles los dos? Porque ahí fue cruel el aprendiz con la esposa. O sea, ok, ya besé, ya conseguimos lo que querían, ya déjalo que se vaya. Si lo que querían era deshacerse de él. ¿De quién? Del maestro, obviamente. Sí, Se querían deshacer no lo de él. hagan sufrir así, tipo, ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, verlos comiendo y servirles el vino. No, bueno, ¿por qué? Obviamente que aquí a Kadosh Baruj Hu nos quiere enseñar algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a Kadosh Baruj Hu? Claro. Que una persona tiene que tratar de ser muy cuidadoso con todo lo que hace, porque hasta las intenciones mínimas pueden transformarse y volverse después en situaciones pero muy crueles y difíciles. Y por lo tanto hay que tratar de siempre mantenerse con equidad y con musar con respecto a todo, porque uno no sabe todo lo que puede ocurrir. Y muchas veces está escrito que Akadosh Baruj Hu paga las cosas malas a través de gente mala. ¿Me entienden? O sea que vienen cosas malas a través de gente que no es buena. ¿Pero por qué? Porque hay algo que le taquen, algo que corregir, y a veces la corrección es muy difícil. Eso es lo que nos quiere enseñar acá el Maaseh, que el maestro recibió un castigo, y ese castigo lo recibió a través de aquellos que él pensaba que podía manejar. Dijo, Beseder, ella va, Beseder va a volver, pero no me llame, lo importante es que traiga el dinero. Entonces dijeron, no, las cosas materiales no son las importantes. Lo importante son cosas espirituales, son cosas que tienen que ver con otro mundo, con otro esquema de valores, no con cosas materiales, porque si te bajas las cosas materiales, materialmente te vas a recibir el castigo. Que eso fue lo que finalmente él pasó aquí con mucha crueldad. Entonces, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos dé la posibilidad de poder elevarnos de sobre las cosas materiales y que de esa manera podamos enfrentar todo lo que puede venir con altura, o sea, con una visión un poco más alta y con mucha confianza en Bezrat Hashem a Kadosh Baruj Hu. ¿Bien? Vamos a quedar por hoy hasta